Bienvenidos a El Debate. Bueno, normalmente cuando la humanidad ha intentado construir una civilización duradera, no sé, un imperio o incluso una simple organización que resista el paso del tiempo, nuestro instinto más básico siempre ha sido imponer la uniformidad. Pensemos, por ejemplo, en las calzadas romanas. O en la arquitectura soviética, fíjate, líneas rectas, bloques de piedra idénticos. Exacto, bloques idénticos, una sola moneda, una sola ley y sobre todo una sola lengua impuesta desde arriba. Es bastante lógico, ¿verdad? Porque la uniformidad nos da una falsa pero muy reconfortante sensación de orden y de cohesión. Claro, nos hace sentir que tenemos el control, básicamente. Nos aterra el caos de la diferencia. Eso es. Y cuando nos acercamos a los textos antiguos, especialmente aquellos que narran la formación de grandes comunidades, solemos ir con esa misma lente. Sí, buscamos el plano arquitectónico. Queremos encontrar el manual de instrucciones exacto para fabricar esos ladrillos idénticos y construir una pirámide perfecta. Pero hoy nos vamos a meter de lleno en un terreno donde ese plano parece desafiarse a sí mismo de una forma espectacular. Hoy analizamos los textos originales a través de la mirada de la exégeta Marinoel Tabut, centrada en la festividad de Pentecostés. Un análisis interesantísimo. Sí, lo es. Para ponernos en contexto, estamos hablando de ese evento fundacional que, según los relatos bíblicos, tiene lugar 50 días después de la Pascua. Tradicionalmente, la cultura popular lo ha visto siempre como el cumpleaños de una nueva religión. Y es justo ahí, al analizar qué tipo de cumpleaños, qué tipo de comunidad nace ese día, donde surge una de las fricciones teológicas y textuales más fascinantes que podemos debatir hoy. Así es. La gran pregunta que vertebra nuestra conversación de hoy es la siguiente. ¿Debe entenderse el evento de Pentecostés primordialmente como la instauración de una misión institucional unificada, estructurada y jerárquica? Lo que podríamos llamar un nuevo Sinai, o sea, una ley central. Exactamente. ¿O es, por el contrario, en su esencia más pura, una irrupción disruptiva que consagra la diversidad individual y desmantela cualquier intento de uniformidad totalitaria, funcionando como un antibabel? Yo estoy seguro de que, leyendo el análisis de Tabut, estamos ante un acto clarísimo de cohesión misional y estructural, donde el Espíritu Santo graba una nueva ley para formar un solo cuerpo unificado. Pues a ver, leyendo exactamente los mismos textos, yo saco una conclusión diametralmente opuesta. Yo defenderé hoy que el relato destaca de forma brillante la diversidad irreductible y el rechazo divino a la uniformidad, empoderando las diferencias individuales de cada persona como la base real de la comunidad. Pues vamos a desgranarlo porque tiene miga. Para comprender la magnitud de lo que ocurre, tenemos que entender el porqué del escenario. El libro de los Hechos de los Apóstoles sitúa este evento en Jerusalén. Pero no es un martes cualquiera, ¿eh? Es la fiesta judía de Shavuot. Que conmemoraba nada menos que la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Exacto. Y Tabut es brillante al trazar esta conexión. El texto describe que de repente hubo un ruido, cito textualmente, como un viento violento, y aparecieron lenguas que parecían de fuego. Fíjate que esto no es pirotecnia literaria puesta al azar, ¿eh? Humo, temblores, viento. Claro. Lucas, el autor, está evocando directamente el libro del Éxodo donde la montaña del Sinaí humeaba y temblaba. ¿Por qué hace esto? Porque necesita legitimar el evento. Pentecostés representa el clímax del plan de Dios para forjar un pueblo cohesionado. ¿Ya? En el Sinaí se dio una ley externa, escrita en frías tablas de piedra, para organizar a un pueblo naciente. En Pentecostés, la ley divina se inscribe en tablas de carne, directamente en los corazones. Y el fin último de esta actualización interna no es que cada uno viva una experiencia mística aislada en su casa, sino que formen un bloque. Eso es. El objetivo es establecer una única misión centralizada, la remisión de los pecados. Como veremos luego, es literalmente la fundación de un bloque institucional con un propósito singular. Hombre, a ver, la conexión histórica y literaria con el Sinaí es innegable, te lo concedo totalmente. Pero afirmar que el objetivo final del texto es la creación de un bloque institucional centralizado es, a mi juicio, pasar por alto lo que realmente experimentaron las personas ese día. Estás priorizando la estructura sobre la experiencia. ¿Por qué dices eso? Porque la esencia aquí no es subordinar a los individuos a una superestructura, sino la consagración absoluta de la pluralidad. Y para entender esto bien, Tabut nos lleva de vuelta a otro relato fundamental del Génesis, que es el mito de la Torre de Babel. Bueno,
un relato que siempre se ha entendido como un castigo divino, ¿no? Exactamente. Tradicionalmente nos enseñan que Dios confunde las lenguas en Babel para castigar la arrogancia humana por querer construir una torre que llegara al cielo. Pero Tabut propone una lectura muchísimo más profunda. Nos dice, a ver, pensemos en lo que representaba realmente la torre. Representaba el triunfo del ladrillo idéntico. Ya, el proyecto imperial. Era el proyecto totalitario por excelencia. Era la pista falsa del pensamiento único, donde todos debían hablar igual y pensar igual, para servir a ese imperio. Por lo tanto, Dios interviene en Babel no por venganza, sino para salvar a la humanidad de la tiranía de la uniformidad. Entiendo por dónde vas. Claro, es que partiendo de ahí, Pentecostés no es la reversión de Babel, no viene a restaurar un idioma único, sagrado y oficial que todos deban aprender por obligación. Fíjate que el texto enumera deliberadamente a partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, de Egipto. Sí, hace un catálogo inmenso. Un catálogo inmenso, y el gran milagro no es que de repente todos hablen un latín eclesiástico o un esperanto celestial. El milagro es que cada individuo escucha el mensaje en su propio dialecto maternal. La diversidad no se borra, al revés, se santifica. Entiendo por qué piensas eso, de verdad, pero déjame darte una perspectiva diferente sobre ese punto concreto. El hecho de que Lucas se tome la grandísima molestia de mencionar todo ese catálogo de nacionalidades y dialectos es precisamente para subrayar que se está cumpliendo la antigua profecía de Joel. La de derramaré mi espíritu sobre toda carne. Exactamente esa. Toda esta pluralidad inicial es, de hecho, el material bruto sobre el cual se impone el nuevo Sinaí. La diversidad de lenguas en ese momento específico funciona como un andamio, digamos, un instrumento temporal para lograr un fin unificador muchísimo mayor. Yo lo abordo desde otro ángulo, la verdad. Un instrumento temporal. Me parece reducir demasiado el peso que se le da a la identidad de cada pueblo en el relato. Déjame terminar el argumento apoyándome en el Salmo 104, que Tabut asocia magistralmente a esta liturgia. En ese salmo vemos a Dios como el único rey soberano sobre todos los elementos creados. Pensemos históricamente en intentos humanos de monoteísmo puro. Como el de Akenatón en Egipto. Eso es, el faraón Akenatón intentó imponer el culto a un único dios solar, Atón, pero fue un culto exclusivista, muy local, que requería que todos adoptaran las costumbres de su corte, borrando todo lo anterior. La revelación que plantea nuestro texto hoy es muy diferente. Hay un solo Señor de la creación, sí, pero toda esa multiplicidad brutal de dialectos converge en una sola acción. Proclamar las maravillas. Proclamar las maravillas de ese único Dios, exacto. Es una unificación radical del propósito humano. O sea, la pluralidad es el punto de partida sin duda, pero la meta final es la cohesión bajo una sola ley. Las lenguas importan, pero lo que dicen en esas lenguas es exactamente lo mismo. No me cuadra esa jerarquización, sinceramente. Si la unidad estructural y el mensaje unificado fueran verdaderamente el objetivo supremo, si la multiplicidad fuera solo un andamio temporal que se desecha una vez construido el edificio institucional, el milagro habría sido mucho más sencillo. ¿Cómo de sencillo? Pues Dios habría unificado la cognición humana de golpe, les habría dado una lengua franca y ya está, problema resuelto. Pero no lo hace. El Espíritu Santo desciende y mantiene las lenguas intactas, mantiene las particularidades, los giros lingüísticos, la visión del mundo que cada cultura conlleva. Ya. ¿Vale? Demuestra esto que la diversidad estructural es en sí misma parte del objetivo final, y no un mero trámite. El milagro se toma la molestia inmensa de traducir. Cuando Dios traduce, está diciendo, oye, tu contexto importa. La relación permanente entre el Creador y la criatura del Salmo 104 valida al ser humano en su rincón del mundo. No hay un borrado imperial aquí. Vale, te compro la idea de que no hay un borrado imperial. Pero a ver, si el objetivo no es asimilarlos, nos encontramos con un problema práctico enorme. Si solo nos dedicamos a celebrar la diversidad de cada dialecto y cultura sin un pegamento fuerte, la comunidad colapsa, se fractura por completo. Bueno, hubo tensiones, pero... Es que esto no es teoría, es historia pura. Es exactamente lo que le pasó a las primeras comunidades. Y aquí es donde el análisis de Zalibut sobre la primera carta a los Corintios de San Pablo cobra todo el sentido del mundo. Pablo mira a la comunidad de Corinto, que era un caos absoluto de sensibilidades y egos compitiendo. Y su respuesta no es decir, oye, viva la anarquía de la diferencia. No, claro, su respuesta es la metáfora anatómica. Exacto. Su respuesta es subordinar todo eso mediante la idea de que todos somos un solo cuerpo. Dice que mediante un único espíritu todos forman un solo cuerpo.
Un ojo no le puede decir a la mano, oye, no te necesito. Y va más allá, haciendo algo social y políticamente inaudito para el siglo I. Abolir las clases. Declara que todas las distinciones humanas quedan abolidas, sí. Dice que ya no hay judíos o paganos, esclavos o libres. Fíjate en la carga de esto. En el Imperio Romano, la diferencia entre un hombre libre y un esclavo no era un simple matiz cultural. No, el esclavo era una herramienta que hablaba. Era una propiedad, exacto. Y Pablo, al borrar esa barrera en el contexto de su comunidad, está diciendo que esas diferencias categóricas del mundo exterior ya no dictan las reglas aquí. Lo único que cuenta es la participación en el cuerpo total. El ojo y la mano son diferentes estructuralmente, pero carecen de autonomía. Su única razón de existir es el bienestar del cuerpo entero. Sus inclinaciones individuales se subordinan a la misión de conjunto. Lo siento, pero no me lo creo. O sea, es una argumentación muy sólida la que planteas, pero creo que estás leyendo a Pablo con las gafas equivocadas aquí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Estás interpretando la metáfora del cuerpo como si fuera una máquina trituradora o una cadena de montaje que homogeneiza a sus miembros para que funcionen bien en la fábrica. Pero Tabat nos ofrece una imagen visual perfecta para desarmar esa idea de subordinación extrema. A ver, cuéntame. La comunidad no es una pirámide, ni siquiera una máquina anatómica perfecta. Es un mosaico. Y si entiendes cómo funciona un mosaico, entiendes verdaderamente a Pablo. Explícate, porque un mosaico al final también es una sola imagen. Lo es. Pero la naturaleza misma de un mosaico exige, como subraya Tabat, que sus piezas, las teselas, sean pequeñas, variadas y coloridas. Mantienen su integridad. Si tú aboles la diferencia entre el esclavo y el libre en términos de su dignidad humana, no estás borrando mágicamente la historia traumática del esclavo, ni la educación privilegiada del hombre libre. No, por supuesto que la historia personal no se borra. Exacto. No los pasas por un filtro de Instagram para que se vean iguales. Estás diciendo que el mosaico necesita exactamente el color oscuro del sufrimiento de uno y el color brillante de la educación del otro para que la imagen total tenga profundidad. Las fricciones que generan esas diferencias de origen no deben ser silenciadas por la supuesta misión conjunta. Ya veo por dónde vas. Esas diferencias son el regalo, fíjate. Pablo habla constantemente de dones variados. Si intentas imponer la uniformidad estructural de un nuevo Sinaí rígido, destruirías el mosaico y lo convertirías en una placa de cemento gris. Muy sólida, sí, a prueba de bombas, pero totalmente carente de vida. Es un concepto precioso, la verdad. Pero seamos pragmáticos por un momento. Un mosaico necesita cemento para no desmoronarse. Claro. Y lo que es más importante, necesita un artista que coloque cada tesela con una autoridad, siguiendo un diseño claro. Y si queremos entender cómo opera realmente esa autoridad en el texto, tenemos que ir al Evangelio de Juan. Todo este debate sobre si somos piezas coloridas e independientes o engranajes subordinados encuentra su respuesta empírica en el capítulo 20. El famoso octavo día. El día de la nueva creación, teológicamente hablando. Sí, Jesús se aparece a los discípulos. Hay un eco deliberado del Génesis cuando sopla sobre ellos, dándoles el Espíritu. Pero, a ver, ¿qué les dice inmediatamente después? Les dice, id y sed un mosaico precioso. No, les habla del perdón. No. Les da un mandato explícito, con un peso institucional tremendo. Les dice, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Fíjate bien en las implicaciones de esto. Son palabras mayores, desde luego. Es que esto no es una invitación a la libre expresión espiritual. Esto es delegar un poder judicial y estructural. Es entregar las llaves de la redención. Se funda una misión con el poder de atar y desatar. Entonces mi pregunta para aquí es muy clara. Si Pentecostés es simplemente una celebración expansiva de la individualidad de cada persona, del antibabel, ¿cómo justificas que el mandato central sea tan severo, jerárquico y centralizado? Manejar el perdón de los pecados a nivel comunitario requiere estructura. Requiere, insisto, un nuevo Sinaí. Entiendo perfectamente de dónde vienes. O sea, es un argumento convincente. Si leemos ese pasaje con nuestra mentalidad jurídica occidental moderna, es casi imposible no ver un tribunal, francamente. Es que el lenguaje es muy judicial. Lo parece. Vemos a un juez supremo nombrando a magistrados menores y dándoles el mazo para dictar sentencias. Es muy fácil leerlo como el origen de una cúpula de poder excluyente. Pero
¿Has considerado cómo Zabut recontextualiza radicalmente la misma idea del perdón en estos textos? Soy toda oídos. Zabut nos recuerda algo fundamental. En la concepción profunda del texto, para Dios, el perdón no es un acto burocrático, no es un sello en un pasaporte ni una sentencia absolutoria dictada por un juez de paz. El perdón es su naturaleza misma. Él es don y perdón. Vale. Entonces, cuando Jesús exhala el Espíritu sobre los discípulos, no los está investiendo como jueces de un tribunal institucional. Zabut utiliza aquí una de las analogías más clarificadoras que he leído en mucho tiempo. Dice que el Espíritu actúa como el apuntador en un teatro. El apuntador. Qué curioso. Sí, el apuntador escondido en la concha del escenario. Pensemos en cómo nos sentimos nosotras cuando alguien nos hace un daño profundo, cuando nos ofenden de verdad. Nos quedamos en blanco. Sí, el dolor paraliza. Y como humanos, nuestro instinto natural, casi inevitable, es la venganza, devolver el golpe. Somos como un actor que, abrumado por el drama y el estrés de la escena, olvida sus líneas. El pánico nos paraliza y volvemos a nuestros instintos más bajos. Y en ese instante de tensión extrema, el espíritu es el apuntador que nos susurra al oído desde la oscuridad del escenario, recordándonos las palabras y los gestos del perdón frente a nuestros fallos de memoria. Nos recuerda básicamente cómo ser humanos en medio del conflicto. Fíjate que es una metáfora psicológica muy potente para explicar el mecanismo interno del perdón. ¿Lo es? Y si te das cuenta de las implicaciones a gran escala, esto dinamita la idea de una estructura jerárquica excluyente. Porque este aliento, este apuntador, no se le da solo a una junta directiva en una oficina cerrada. Convierte a cada individuo, a cada tesela del mosaico en lo que el texto llama un cordero en medio de lobos. ¿Ya veo? Romper la espiral de la violencia mediante el perdón no requiere un mazo de juez. Requiere valentía individual en tu propio contexto, en tu propio metro cuadrado de vida. Esto democratiza la misión radicalmente, desmantela cualquier intento de centralizar el poder, porque el poder de sanar el mundo se reparte en millones de dialectos y experiencias diferentes. Te reconozco que la analogía del apuntador cambia la forma de visualizar la escena de una manera muy evocadora. Y estoy de acuerdo en que el perdón requiere una interiorización capilar, que llegue a cada rincón de la sociedad a nivel individual. Sin embargo, Dime. me vas a permitir que empuje un poco más aquí. Incluso en un teatro, el apuntador no se inventa la obra. El apuntador no le dice al actor que improvise libremente según su sensibilidad individual. Le está recordando el guión original escrito por el autor. Bueno, claro, hay un guión, sí. Y al revisar todos los textos que hemos analizado hoy, desde ese viento en los Hechos de los Apóstoles, pasando por la Carta a los Corintios, hasta el Evangelio de Juan, yo sigo viendo una trayectoria que es innegable. El aliento del Espíritu tiene un propósito maestro, un diseño inteligente detrás. Su función primordial es congregar a una humanidad que históricamente tiende a fragmentarse, a aislarse y a destruirse, y reunirla en un solo cuerpo. Un cuerpo complejo, eso sí. Complejo, sí, pero a este cuerpo no se le deja vagar sin rumbo. Se le dota de una misión tangible. El nuevo Sinaí no es una tiranía. Como bien dices, no es un dictador imponiendo castigos. Es la ley escrita en el corazón. Totalmente de acuerdo, pero sigue siendo un guión común que unifica a todos los actores para que representen la misma obra. Y yo te respondería que una obra de teatro donde todos los actores hablan exactamente igual, se mueven igual y tienen la misma personalidad, sería totalmente insoportable de ver, y además sería falsa. Mantengo que esa unificación solo es legítima y verdaderamente perdurable cuando respeta profundamente la irreductibilidad de sus partes. Es un buen punto de equilibrio. El texto nos lo demuestra de forma empírica. El aliento proviene de una sola fuente, claro que sí, pero las lenguas de fuego se dividen y se posan sobre cada uno de ellos de forma individualizada. Valida el dialecto parto, el egipcio, el romano, reafirma el valor incalculable de cada pequeña y colorida tesela. La lección profunda que extrae Tabut de todo esto es un recordatorio urgente de la advertencia de Babel. Que la verdadera fuerza no está en la uniformidad. Exacto. La verdadera fuerza de una comunidad y su mejor defensa frente a cualquier tiranía reside en abrazar, empoderar y potenciar la diversidad. La misión de la que hablas se democratiza verdaderamente en el momento en que cada ser humano respira ese aliento vital con sus propios pulmones y en su propio idioma. Creo que, llegados a este punto,
Ambos podemos reconocer el delicado, casi te diría milagroso, equilibrio que sostienen estos textos. Hay una tensión constante, ineludible y muy necesaria entre la cohesión comunitaria, el orden que demanda cualquier empresa humana para no colapsar, y la inmensa, a veces caótica, riqueza que aporta la individualidad. Totalmente de acuerdo. Lo que queda clarísimo es que el análisis detallado que hace Marino el Zabut no nos permite el lujo de conformarnos con respuestas simplistas o lecturas superficiales. Para nada. Su forma de diseccionar los textos originales, desde el Génesis hasta el Evangelio, nos ofrece un espejo donde podemos ver reflejadas capas muy profundas sobre la verdadera naturaleza de la libertad humana. Al final, la relación entre el todo y las partes, entre el individuo y el grupo, es el gran misterio sociológico, filosófico y espiritual de nuestra existencia. Sin duda. Y por eso mismo invitamos a quienes nos escuchan a sumergirse directamente en los comentarios de Zabut. Hay muchísimo más que explorar, muchos matices que por tiempo hoy apenas hemos podido acariciar. Ha sido un auténtico privilegio diseccionar estas ideas contigo, manteniendo este nivel de rigor y el respeto intelectual que el material original exige a gritos. Como siempre, no estamos aquí para emitir un veredicto final. Dejamos que sea el oyente quien, con todas estas piezas sobre la mesa, forje su propia síntesis. Eso es. Y mientras lo hacen, mientras siguen con su día a día, quizá valga la pena hacerse una pregunta muy práctica. Cuando construimos nuestras propias comunidades en el trabajo, en nuestras familias o en nuestras instituciones sociales, ¿estamos trazando una monótona calzada de piedras idénticas por miedo al caos? ¿O tenemos el coraje de intentar ensamblar un mosaico vivo donde cada color, con todas sus fricciones, sea indispensable? Ahí dejamos la pregunta, para que cada uno la mastique. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!